Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy, pues ya terminamos lo que sería la parte de exposiciones de la materia. Ahora vamos a empezar con la retroalimentación, pero ya enfocándonos más hacia lo que va a ser el cálculo y determinación del tipo de cimentaciones. Vamos a empezar primero con qué son el empuje de tierras. Pues el empuje de tierra se define como el empuje de la tierra como acción que ejerce del terreno situado dentro de un muro o sobre este o sobre su cimentación. Es decir, es la reacción que va a tener el terreno con respecto a las cargas que se le estén imponiendo. Hay que tener en cuenta que este es un elemento fundamental para poder diseñar una estructura segura, estable, con respecto al tiempo, con respecto al manto friático, con respecto a perturbaciones horizontales o verticales, como pueden ser sismos o cargas de viento. Todo se tiene que analizar para precisamente tener en cuenta esta situación. Vamos a conocer ahorita precisamente qué es el concepto de empuje de tierras y comprender dos tipos de teorías, la Rankine y Coulomb, que nos van a permitir precisamente tener algo más claro sobre la reacción del terreno. Bueno, según ranking, vamos a tener en cuenta lo que es la teoría de fallas. En términos generales, no existe una definición exacta o un concepto claro de qué es una falla, pero puede significar como el principio del comportamiento inelástico de un material o el momento de ruptura del mismo. Es decir, un material cuando es elástico va a permitirse tener cierto movimiento. Es decir, si este movimiento es elástico, por ejemplo, una hoja de papel no es tan elástica, pero nosotros lo podemos estirantar hasta un cierto punto sin romperse. Lo que pasa, por ejemplo, con la bolsa. La bolsa se puede estirar y va a tener un cierto nivel de estiramiento. Sin embargo, y va a regresar a su posición normal. El suelo, no todos tienen esa capacidad elástica, como lo hemos visto. Hay unos que son más plásticos, otros que son más sólidos, otros que son más cohesivos o no cohesivos. Entonces, cada uno tiene y presenta diferentes tipos de momentos. Por lo tanto, cuando se le ejerce una fuerza sobre él, podemos ver sobre una ruptura tal como puede suceder en una cimentación. Estas fallas es precisamente el corte o discontinuidad que va a existir dentro de dos elementos. Vamos a ver que con respecto al plano normal va a existir un plano de falla, que es el lugar o elemento donde se va a ver el corte, es el lugar donde vamos a ver esta falla, este movimiento relativo entre dos elementos. Principalmente van a existir tres tipos de fallas: la falla vertical en el suelo, la falla inversa y la falla directa. La falla vertical, como lo podemos observar, es una falla donde se ve claramente que el corte es de manera vertical. La falla directa, que es la más común, estamos viendo el corte natural inclinado, pero donde el elemento que sobresale genera una talud, donde el elemento que sobresale o que queda elemento en la parte superior quede en el enfermo, en un elemento en forma de talud. Eso estaría de esta manera. Y la manera inversa, cuando el inverso es inversamente a la forma de talud, es decir, el crecimiento es inverso a una forma talúdica. Lo que vamos a ver son, de vez de un incremento en el suelo, lo que vamos a estar viendo son dos elementos de unión sesgada. Entre estos tipos de falla está la falla normal o directa, que es la que estábamos viendo, donde el labio hendido se apoya sobre un plano de falla. Estamos viendo también la falla vertical, cuando son dos variantes y fallan de manera vertical u horizontal de manera completamente marcada. La falla inversa, cuando vemos que un elemento sobresale con respecto al otro de manera inversa a la parte directa. Y la rotacional, cuando la superficie no falla completamente falla en un plano, pero este plano está teniendo una cedencia de manera
rotacional, es decir, estamos viendo que un elemento está girando sobre otro, como si nosotros viéramos que el terreno se empieza a encorvar de un lado, pero no correspondientemente a todo el elemento. Es decir, si aquí nosotros tenemos un plano, parte del plano empieza a hacer esto, empieza a rotar. Parte de uno sube y otro elemento tiende a bajar con respecto al plano original. Estas fallas horizontales, transversales o de desgaste, también conocida como fallas verticales, se pueden ver principalmente en fallas como la falla de San Andrés, donde vemos una creación de montaña, pero también a su vez también vemos una abertura dentro de los elementos. Aquí vemos cómo el desgaste está haciendo una pequeña brecha entre dos elementos. Estamos viendo cómo se va abriendo este elemento y cómo va generando un espacio entre dos placas. Las fallas, como por ejemplo la de deslizamiento, son peligrosas porque normalmente lo que estamos viendo es un movimiento horizontal de una placa con respecto a otra. Entonces, aquí estamos viendo cómo se está separando la cimentación del muro. De la parte lineal de muro, lo que es la cimentación se está separando, entonces se está jalando aparte de la construcción. Estamos viendo cómo una parte de la construcción está siendo jalada hacia la parte derecha y la otra parte está quedando hacia la parte izquierda. ¿Cómo sabemos que eso está pasando? Cuando las grietas van a generar un plano inclinado, sea en forma inclinada natural o siguiendo el trazo de los ladrillos o en forma de una doble cruz, de una cruz normal. Existen otro tipo de fallas, como son las fallas de volteo o de rotación. Estas se originan por el movimiento de bloques. En este caso vamos a ver cómo se giran alrededor de un punto fijo, como las dos partes de una tijera. Aquí estamos viendo cómo estos dos elementos, esos dos movimientos por volteo, son debido a fuerzas que causan un movimiento volcado. Normalmente puede ser por un deslizamiento de la placa. Aquí estamos viendo cómo primero teníamos un talud. Este talud se fue deslizando a través de un eje. Por eso se dice por falla por rotación o por volteo. Estamos viendo cómo el elemento, lo que es el talud, empieza a rotar, rotar, rotar con respecto a un foco, bueno, a un centro, y se va deslizando a la base del terreno. Esto ya lo podemos ver en el ejemplo de cómo ya la falla está limitada completamente al estrato y cómo cambió completamente su posición. ¿Alguien me puede apoyar, jóvenes, para leer esa diapositiva? Chicos, Ya dije, gracias, Clara. empuje activo y empuje pasivo. Empuje es la acción o reacción de la Tierra ejercida sobre una estructura. Se debe distinguir dos situaciones diferentes. Empuje activo, la acción de la Tierra sobre una estructura. Empuje pasivo, la acción de la estructura sobre la Tierra. Los principales factores son rugosidad e inclinación de la superficie en contacto con el suelo, rigidez y deformación de la estructura y de su fundación, densidad, ángulo de fricción interna, humedad, coeficiente de vacíos, cohesión, nivel freático e inclinación de terraplén. Factores externos al terreno y a la estructura, como lluvias, sobrecargas, vibración, etc. Gracias, Clara. Bueno, entonces, como lo dice su nombre, vamos a ver dos empujes. El empuje activo es el empuje de la tierra sobre la estructura. Empuje activo. Empuje de la tierra sobre la estructura y empuje pasivo. Empuje de la estructura, empuje pasivo de la estructura sobre el terreno. Entonces, sí está claro los dos empujes. Empuje activo. Al empuje activo también se le conoce como reacción del terreno. Al empuje activo lo vamos a conocer después como la reacción del terreno y el empuje pasivo, pues vamos a definirlo como las cargas muertas y vivas que va a tener la estructura sobre el terreno. O en este caso, sobre nuestra cimentación.
Vamos a ver que para el empuje activo y pasivo, la fórmula, se dan cuenta, son muy parecidas. La diferencia es que una es seno de la suma de dos ángulos y la otra es seno de la resta de los dos mismos ángulos. ¿Qué ángulos estamos teniendo en cuenta? Estamos teniendo lo que es la diferencia del punto considerado y la cuestión del terreno, y lo que es el punto considerado y dos veces la cuestión del terreno, pero propiamente ambos representan una misma elemento. ¿Por qué dicen que dependen de la rugosidad? La rugosidad superficial de un suelo va a cambiar considerablemente con la lluvia, viento o con los movimientos telúricos, como son los sismos. Estos van a generar un proceso de erosión o atenuación del terreno y que va a poder generar precisamente cambios dentro, hasta incluso con el nivel hídrico del lugar. Es importante este punto porque nuestro suelo va a ir cambiando con respecto al tiempo, entonces no hay que tomar siempre lo que sería todo el empuje, sino que hay que tomar el empuje mínimo para a partir de eso poder sacar nuestros cálculos de cimentación. De acuerdo a esto, la teoría de Rankine, desarrollada en el 1857, donde se expone la solución de un campo de tensiones que definen dos tipos de presiones: la presión activa, que ya lo definimos, que es la que va del suelo hacia arriba, y la presión activa y la presión del terreno. Esas soluciones suponen que el suelo está cohesionado, tiene una pared que está friccionando y la superficie del suelo es vertical. Es importante porque se toma en cuenta prácticamente como una falla y como nuestro suelo no debe de fallar por ningún tipo de carga. Aquí están las dos situaciones para poder encontrar nuestra constante de actividad, tangente cuadrada de 45 grados menos phi sobre 2. Esta fórmula lo vamos a ver en un par de ejemplos en nuestra siguiente sesión, en la parte 2 de esta clase, y la constante de pasividad, tangente al cuadrado de 45 grados más phi sobre 2. Mientras que ahora la teoría de Coulomb nos presenta el cálculo de empuje de tierras. Este cálculo de empuje de tierras es anterior incluso a la planteada por Rankine, pero propone que los suelos van a estar en un límite de equilibrio, en el cual vamos a considerar al suelo, cuando alcance su ruptura, que se va a romper este equilibrio. Es importante este punto porque a partir de eso nosotros podemos saber cuáles son los limitantes tanto de nuestro empuje activo como del empuje pasivo. Recordando que siempre el empuje activo debe dominar sobre el empuje pasivo. ¿Dónde estamos? Siempre el empuje activo, es decir, de la tierra sobre la estructura, debe dominar al de la estructura sobre la tierra. Si no, pues vamos a ver rupturas o fallas. Y precisamente la fórmula aquí está un poquito más condensada, pero la vamos a ver un poco más sintetizada, muy parecida a la que hemos ocupado con la teoría de Rankine. Ok. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta.